Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. El sistema de salud es inviable, advirtió la Contraloría. El ente de control asegura que la intervención del gobierno a la nueva EPS ha sido un fracaso. Hablamos con el vicecontralor general de la República, quien nos explicó los alcances. Las 5 barreras que debe superar Colombia para ampliar sus exportaciones y diversificar sus mercados. Expertos señalan que Colombia necesita una transformación estructural en su estrategia comercial, donde el conocimiento, la infraestructura y la innovación serán protagonistas. Exportadores preocupados por amenaza de nuevo arancel. Este programa se da luego de los anuncios del presidente Donald Trump, que asegura que de cobijar a Colombia habría un impacto directo comercial y en el empleo. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando sobre el informe de la Contraloría que da cuenta de las billonarias deudas de la EPS del país y de la crisis financiera que atraviesa. El ente de control asegura que el actual sistema es inviable. El vicecontralor de la República habló con nuestra compañera Luisa Fernández y advirtió que el deterioro en la atención se agudizaría aún más. Vicecontralor, bienvenido. 33 billones de pesos que pueden dar cuenta del estado financiero y de la insolvencia que tienen las EPS hoy en Colombia. Sí, efectivamente, Luisa, esto lo que muestra es una fotografía a corte 31 de diciembre del año 2024 sobre cuáles son los pasivos que registran en los estados financieros las EPS, y vemos básicamente que hay una deuda de ellas hacia los prestadores médicos o IPS por valor de 32.9 billones de pesos. En un país donde hablar de 33 billones de pesos es un problema grande para la nación, ahora imagínense para las EPS, que son las que deben garantizar la prestación del servicio, lo que significa esto. Eso es un panorama desalentador, de alerta, que sin duda alguna pone en evidencia la necesidad de revisar el manejo, la administración, el control y las auditorías que se le hacen a los recursos de la salud. Pero vicecontralor, hablábamos ahorita, 9 EPS están intervenidas en el país y tienen casi que 30 millones de afiliados, la mayoría de afiliados en Colombia. Hablemos del Estado. El Estado tiene la capacidad de, en algún momento, ya que las EPS no tienen ni la solvencia ni los recursos para hacerlo, según sus estados financieros, ¿tiene la capacidad del Estado de pagar esos 33 billones de pesos que además son necesarios para el sistema de salud? De 157, hoy tenemos 29 en el año 2025. Y de esas 29, solo 6 cumplen los indicadores que la ley establece para prestar servicio. Pero esas 6 solamente tienen afiliados a 5.7 millones de colombianos de los 52 millones que deberíamos estar afiliados. Es decir, que un porcentaje grande de los colombianos estamos bajo EPS que tienen poca capacidad de resolver, si tenemos una enfermedad, si tenemos un problema médico, nuestra atención. Y eso en términos generales que muestra que las intervenciones primero han sido constantes en todos los gobiernos y las liquidaciones también, pero particularmente en las recientes, las 9 intervenidas por el gobierno, tampoco han mejorado los indicadores de solvencia, de capital mínimo de trabajo o de reservas técnicas. Este último, el más importante de todos, porque las reservas técnicas es el recurso de la UPC que da el gobierno a las EPS para que guarden o constituyan una reserva que permita garantizar, si un paciente se enferma, la prestación de ese tratamiento, de ese medicamento. Entonces, por eso se ha deteriorado el sistema y uno ve que las PQR pasaron de 1.300.000 a 1.600.000 y seguramente en el 2025 se van a incrementar más las PQR porque efectivamente los colombianos están teniendo problemas con el acceso real en la prestación de los servicios médicos. Mire, pero usted toca varios temas en esta respuesta, pero quiero desglosarlo. El primero, de las 29 EPS, solo 6 cumplen con los requisitos o con las condiciones financieras y de solvencia. Que 23 no cumplan con esos requisitos, ¿qué se le traduce al usuario? Que está en riesgo la prestación de sus servicios médicos y que efectivamente los medicamentos que están en el plan básico de salud
o la cita médica de consulta general, como lo vemos reflejado en los indicadores, se está convirtiendo en un problema de quejas, de petición y de reclamo en todo el país, ya no solamente en las zonas rurales, sino en las zonas urbanas, porque efectivamente el deterioro de la capacidad técnica y financiera de las EPS es evidente. Ahora vamos con el segundo tema, las intervenciones. 9 EPS están intervenidas que tienen cerca de 30 millones de afiliados. Esas intervenciones, ¿qué han o qué no han solucionado? No han solucionado la administración de los recursos. Estas 9 EPS intervenidas también han tenido un grado de siniestralidad. Por ejemplo, la nueva EPS, que tiene casi 11 millones de colombianos, es la más grande y es pública, está intervenida, tiene un indicador de siniestralidad casi del 113% en promedio. ¿Qué significa eso? Que la nueva EPS recibe 100 pesos, pero se gasta 113. Y cada mes tiene un hueco como de 560.000 millones de pesos, 700.000 millones de pesos que gasta y no tiene cómo pagarlo. Es decir, esto es un problema serio. La EPS más grande del país está acumulando casi por año una deuda de 7 billones de pesos en sus estados financieros por servicios médicos prestados por deudas que tiene con IPS. Eso lamentablemente va a poner en jaque a la EPS más grande del país. El próximo año va a llegar un momento en que va a colapsar porque sus prestadores médicos no van a poder seguir teniendo pañitos de agua tibia de que facturan 5.000, les pagan 3.000 y llega un momento en que esto no va a tener ni créditos del sector financiero para apalancar las IPS como pasaba antes, ni propuestas del gobierno para decir abro un capital para prestarles a ustedes y las apalancamos con la UPC, y hay ya un modelo perverso de crisis que ha hecho inviable el modelo tal cual como existe hoy, no puede seguir funcionando. Sí, pero ¿eso es un problema de la intervención o no? Es un problema recurrente, las intervenciones, por eso les decía, teníamos 157, hoy tenemos 29, todos los gobiernos intervienen y liquidan EPS, pero lo que muestra es que la intervención no funciona. Entonces, ¿por qué si tenemos 30 años con un modelo así, por qué no pensamos en cambiarlo? O sea, ¿cuál es la discusión para decir que necesitamos más plata para que todo siga igual, cuando sabemos que Colombia no tiene capacidad de darle plata a la salud más de lo que quisiéramos? Es decir, por mucho que se llegara a demostrar hoy en un estudio que se necesita más plata, ¿el país de dónde la va a sacar? Aquí hay que dar plata para infraestructura, para seguridad, para educación, para medio ambiente, para primera infancia. Muchos alegan que se necesitan más recursos para poder solventar todo lo que sucede en el sistema de salud, porque además aseguran las atenciones o la demanda de atenciones han aumentado, o ha aumentado mejor. Pero, ¿cómo se controla el uso eficiente de esos recursos? Hoy el Estado de Colombia tiene esos elementos necesarios para controlar qué es lo que se está gastando y hacer una revisión de ese gasto real. Si nosotros planteáramos un modelo serio de prevención en el que le digamos, esta es la plata para prevención, y por ejemplo hiciéramos un tamizaje de toda la población, hoy con inteligencia artificial pudiéramos verificar qué prevalencias puede tener usted o yo y resolverlo, porque es más costoso atender un tratamiento que prevenirlo, y si la EPS no logra que usted a tiempo se le detecte, tenga también que asumir un costo en su tratamiento. Es decir, si la siniestralidad se le descarga también compartida entre el público y el privado, es una manera también de obligar a las EPS a que no solamente administren recursos, cobren por administrarlo y paguen a un prestador, sino que se conviertan también en unos agentes promotores de salud, que fue el espíritu que se planteó en la Ley 100. Sí, pero vicecontralor, ¿hoy se sabe en qué se gastan los recursos de la salud? O hay una cantidad de facturas que es imposible verificarlas una a una. Hoy hay una cantidad de subcontratación de las IPS con prestadores médicos que son millones y millones de contratos. Hoy nosotros estamos haciendo un esfuerzo en la Contraloría por una orden que dio el Contralor de hacer 2 algoritmos exclusivamente con uso de inteligencia artificial para hacer un mapeo general. Pero es la aproximación más cercana que va a tener Colombia a esa contratación derivada. Y que vamos a ver ahí para dónde se fue la plata, a quién se la contrataron, cómo lo hicieron. Y eso lo vamos a entregar antes de irnos de la Contraloría. Pero fíjese que ese es un reto de la reforma o del modelo, saber cómo se gasta la plata, porque qué tan bueno es que en el modelo las EPS tengan sus propios auditores de la facturación que le pasan las IPS. Es decir, yo pago y yo me audito. En el informe se habla también de que la superintendencia creó como un modelo de intervención que no es muy claro en cómo se está precisamente gastando en dinero en ese proceso de intervención. En el informe, ¿qué querían decir con eso?
Que los recursos de administración que se le dan a las EPS para que adecúen su capacidad de prestar el servicio, me refiero es todo lo mínimo. Muchas EPS no discriminan de manera clara en sus estados financieros cuánto se gastan en administración y cuánto la convierten en utilidad. Pocas EPS registraron eso de una manera clara y, por ejemplo, pudimos ver que varias de ellas tuvieron utilidades en el año 2024 por 187.000 millones de pesos. El resto dijeron, no, yo cogí la plata que me quedó de la administración y la convertí casi que en plata de UPC para poder autofinanciar los gastos y los costos médicos. Entonces, eso también lo tiene que arreglar la reforma. Hablemos de las quejas, de las PQR que se han registrado o que se registraron en el año 2024, un aumento del 13% de las PQR. ¿A qué se adjudica principalmente ese aumento? A que los prestadores médicos le están cobrando a las EPS no tienen plata y le empiezan a bloquear servicios, como lo hicieron los farmacéuticos. Yo necesito que me pagues más para darte más medicamentos, aunque los medicamentos estén en Colombia y se puedan hasta vencer, pero yo no los entrego si no me pagas. Y el colombiano está poniendo una queja, un reclamo, porque esa IPS de pronto no tuvo con qué pagarle a los médicos de consulta general o de odontología y está pidiendo una persona en un municipio X una cita odontológica y no se la dan. Entonces pone una queja, mi EPS no me está garantizando que esta IPS me atienda el odontólogo. A eso se traduce la crisis que estamos teniendo. Le quiero preguntar específicamente, la ADRES asegura que giró recursos por 87 billones de pesos a las EPS el año pasado. Las EPS del país solo registran un ingreso de 85 billones de pesos. ¿Dónde están los 2.7 billones de pesos de diferencia? Aquí no estamos dictaminando si la plata se gastó bien, se gastó mal, si estuvo bueno o malo. No, aquí es una foto para que los colombianos sepan que un país que tiene 500 billones, que le da 94 a la salud, no puede pensar solamente que el problema se resuelve con más plata. Entonces, en este caso específico, el Contralor ordenó una investigación para determinar por qué en la contabilidad de las EPS no aparece una concordancia entre lo girado por el ADRE y lo reportado por ella. Esa plata tenemos que saber dónde se fue, a quién se la giraron o cómo la gastaron. Para despedirlo, vicecontralor, en una sola frase, ¿cómo se podría definir hoy el panorama del sistema de salud colombiano? Pues Colombia está, y su estado de salud, el estado de salud de los colombianos, del sistema como tal, está en estado de coma. O sea, nosotros no estamos en una crisis, estamos en estado de coma. Es inviable financieramente como está, no podemos mantener el statu quo, no podemos seguir sobre la premisa, tenemos el mejor modelo de salud que se ha venido deteriorando no en este gobierno, en todos los gobiernos, creando una premisa falsa sobre un modelo que es imperfecto, que es inviable financieramente y que necesita una reflexión profunda de todos para mejorarlo y para garantizar hacia futuro el derecho a la salud de todos los colombianos. Okay. Y para cerrar, ¿cómo definir las intervenciones hoy? Como un fracaso, las intervenciones no han podido mejorar la prestación del servicio y esto, sin duda alguna, lo que está abocando es la agudización del sector y un crecimiento en la insatisfacción de los colombianos que se ve reflejada en las PQRs. Luisa, gracias, y al vicecontralor también. Y así, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los detalles sobre la movida empresarial de Cerro Matoso. Gracias por continuar con nosotros. Ahora es momento de hablar sobre las oportunidades que tiene Colombia para superar barreras, para mejorar las exportaciones. Para ampliar esta información, saludo a Liri Sofía Betancourt, directora del Programa de Administración de Negocios Internacionales de Área Andina, Seccional Pereira. ¿Qué tal, doctora Liri? Bienvenida a Signo Pesos y empecemos por las cifras. Mire, hace poco pues se revelaron las exportaciones. El DANE reveló que cayeron 2,1% en mayo y se registraron cerca de 4.358 millones de dólares. Este panorama, ¿cómo nos deja pues frente a otros países? Bueno, sin duda esto significa un gran reto para nuestro país respecto a los demás, pero por supuesto también la gran oportunidad de explorar diferentes productos en otros sectores económicos y diversificar nuestra canasta exportadora. Bueno, otra de las cifras que se revelaron fue que cayó 13,4% en lo corrido del año 2024 precisamente frente al año 2024, 2025 frente a 2024. Estas son las de Estados Unidos. Se da en medio del panorama las tensiones que hay en Estados Unidos
cómo mejorarlo. Precisamente ustedes tienen un estudio que habla de esas oportunidades. ¿Qué hay que hacer? Colombia, ¿cuáles son esas oportunidades que debe tomar? Bueno, yo quisiera centrarme en una, y es que recientemente, ahorita en el mes de mayo, Colombia se adhirió a la nueva ruta de seda o la nueva franja, que es un proyecto que viene impulsado por China. Y es una oportunidad o una manera de atraer una inversión extranjera para promover o fortalecer nuestra infraestructura en términos de logística, que hoy por hoy pues es una de esas barreras que presentamos. Entonces, una gran oportunidad pues es jalonar recursos internacionales que nos permitan ser más competitivos en términos de logística, y eso lo conecto con el punto anterior, pues que finalmente es la diversificación de la canasta exportadora. Hoy por hoy en regiones como el eje cafetero, por ejemplo, pues ya estamos trabajando fuertemente en esa diversificación y logramos aumentar nuestras exportaciones en aguacate, en café, en transformadores eléctricos, por ejemplo, y también logramos llegar a nuevos mercados. Esa puede ser otra gran estrategia, y es diversificar estos mercados, no depender tanto en este momento como lo estamos haciendo de Estados Unidos, sino ingresar a nuevos mercados como lo estamos haciendo con Bélgica y Alemania, por ejemplo. Revisemos ese listado de las 5 barreras. La primera, dependencia de bienes mineroenergéticos, infraestructura logística deficiente, trámites aduaneros y regulaciones complejas, volatilidad cambiaria e inflación. Y por último, el desconocimiento y subutilización de tratados de libre comercio. Usted ya se centró en algunas de estas, pero por ejemplo, la dependencia de bienes mineroenergéticos, que en este momento pues incluso ha sido lo que ha jalonado que caigan las exportaciones en el país. ¿Cómo se puede existir pues oportunidades que, si bien va de la mano con esa transición energética del gobierno nacional, pero que aún dependemos de que entren diferentes divisas en el país para estos bienes? ¿Cómo poder tener ese equilibrio? No, en definitiva tenemos que hacer una apuesta por la innovación, necesitamos invertirle a los diferentes sectores económicos del país, a los empresarios, a diferentes procesos que nos permitan generar innovación en productos diferentes, atender una demanda diferente en otros mercados. Por ejemplo, citando el ejemplo de China, nosotros tenemos una gran oportunidad de ingresar a este nuevo mercado, toda vez que podamos generar valor agregado, innovación en los productos, generar relaciones de confianza. Los empresarios también deben tener presente que generar un relacionamiento comercial con países como China o países de la Unión Europea, por ejemplo, pues no es un ejercicio que se da de la noche a la mañana, es una relación de confianza que hay que crear pues en un mediano y largo plazo. La semana pasada precisamente estábamos en el 4º Foro Empresarial de Comercio Exterior que hace Analdex, y allí una representante de la Cámara Colombo-China nos mencionaba esa importancia. En China, estas personitas no se convencen de cerrar una negociación en una primera reunión o incluso en la oficina. Es necesario generar una confianza a través de un relacionamiento de largo aliento para que los chinos también generen este nivel de confianza, de asertividad en los empresarios colombianos. Entonces, para mí, una estrategia clara precisamente es diversificar esta canasta, es generar innovación, transformación y un valor agregado en los productos que hacemos. ¿Qué productos se pueden diversificar? Si bien Colombia pues se sabe reconocido por el café, por las flores, ¿qué otros artículos, qué otros productos se pueden empezar a comercializar? Usted lo acaba de decir, una oportunidad también pues es China. Si bien Estados Unidos pues es uno de los principales aliados, ahora hay tensiones, pero eso no quita pues que sea uno de los principales países aliados, pero seguramente hay otros países como China, y no solamente China, otros más que se pueden llevar esos productos diversificados, aparte del café, las flores. Si un empresario que se dedica a llevar esos productos, ¿qué lupa le puede poner a esos productos para llevarlos al exterior? Sí, pues quisiera incluso hacer un énfasis en que un estudio reciente que hicimos en el programa de Administración de Negocios Internacionales arroja que tenemos una gran oportunidad no solo en productos, sino en servicios también de base tecnológica. Entonces, países como Reino Unido, España, México están demandando cada vez más este tipo de servicios, y en el departamento o incluso en diferentes zonas de nuestro territorio venimos impulsando diferentes empresas que trabajan en el desarrollo tecnológico para brindarle servicios a diferentes compañías en diferentes partes del mundo. Entonces, si bien desde la perspectiva de productos físicos como tal, tenemos un gran potencial para desarrollar, innovar, por ejemplo, en los transformadores eléctricos que hoy ya son una realidad. En el campo de los servicios también tenemos una oportunidad grande por trabajar, y que hoy por hoy, a través de diferentes iniciativas tipo clusters o
diferentes de diferentes universidades o desde gremios se viene impulsando para que desde Risaralda y desde diferentes departamentos sigamos promoviendo ese ingreso a nuevos mercados con nuevos servicios para dejar esta dependencia tan alta que tenemos al sector minero energético. Doctora Betancur, gracias por atendernos a esta hora en Signo Pesos, ayudarnos a entender pues desde otra perspectiva qué es lo que está pasando con esas exportaciones colombianas y esas oportunidades, esa barrera que puede también romper los empresarios que llevan productos a diferentes países en el mundo, en este caso una oportunidad China, pero tampoco dejando a un lado Estados Unidos. Así es, no, gracias a ti por propiciar estos espacios súper pertinentes, incluso para nuestra comunidad estudiantil, de administrativos y demás, que estemos enterados de qué está pasando en nuestro país. Perfecto, muchas gracias. La casa matriz de Cerro Matoso anuncia venta de la operación de Conex Holding. Según la compañía, aunque las operaciones de Córdoba tienen potencial, no son competitivas, abro comillas, en comparación con otras opciones de inversión. En diciembre de 2023, South 32 inició una revisión estratégica de su operación en Colombia para evaluar opciones que mejoran su posición competitiva de este negocio. Cuando empezamos operaciones, lo vimos así. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos el dato sobre el consumo per cápita de arroz en Colombia. Gracias por continuar con nosotros, ustedes ya lo ven en pantalla, llegó nuestro compañero Víctor Grosso, que también nos trae otra movida empresarial. Esta vez se trata de Argos y Sura. Cuéntenos precisamente los detalles, Víctor. Laura, muy buenas noches para los televidentes. Es prácticamente el principio del fin de lo que conocemos como el grupo empresarial antioqueño. Con esto no quiero decir que se vayan a acabar las empresas pues controladas por estas holdings como Bancolombia, Nequi, Cementos Argos, etcétera, 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 sino que estas dos compañías estas dos holdings que son el corazón del grupo empresarial antioqueño, están en un proceso para desvincularse accionariamente, para romper ese cruce accionario que hay, el famoso enroque antioqueño que todavía queda entre el grupo Argos y el grupo Sura. La semana pasada recibieron la autorización muy importante de la Superintendencia Financiera de Colombia para proceder, para separarse definitivamente. Argos se dedicará únicamente al negocio de infraestructura, cemento y demás, y Sura se dedicará únicamente al negocio financiero. Ya no tendrá que ver nada con Argos, Argos no tendrá nada que ver con Sura, y se acaba ese histórico matrimonio entre estas dos compañías. Había un tercero, ¿no?, en esa cama, que era el grupo Nutresa, que ya se había separado hace un tiempo, cuando el grupo Gilinski llegó e hizo una toma hostil por esta compañía de alimentos. Entonces reciben el permiso de la Superintendencia Financiera e inicia ese proceso de separación. Lo que ocurre inicialmente es que a partir de hoy se suspenden las negociaciones en la Bolsa de Valores de Colombia de las acciones de Cementos Argos. Cementos Argos es la cementera del grupo Argos, que hace parte de toda esta operación. ¿Cuáles son las acciones que se suspenden? Las dos acciones que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia, tanto las ordinarias como las preferenciales, hasta nueva orden. ¿Qué viene después? Bueno, ¿y por qué se suspenden? Porque necesitan hacer un corte de cuentas para ver cuáles son los accionistas de Cementos Argos, porque en toda esta operación unos reciben las acciones de otros. Hay como un cruce entre los accionistas de sus participaciones. Entonces necesitan hacer un corte de cuentas, mirar en los libros quiénes son accionistas hoy de Cementos Argos, para que esas personas, esos accionistas, reciban una buena tajada en acciones del grupo Sura. ¿Qué viene después de esto? Después de esto vendrán los accionistas de Cementos Argos, recibirán acciones de Sura por un valor cercano a los 2 billones de pesos. Más adelante, todavía no está definida la fecha, habrá suspensión en la negociación de acciones en Bolsa de Valores de Colombia, tanto del grupo Argos, que es la dueña de Cementos Argos, como del grupo Sura. Lo mismo, para hacer el corte de cuentas. Después los accionistas de Argos recibirán acciones de Sura y los accionistas de Sura recibirán acciones de Argos. Toda esta operación, Laura, está valorada más o menos en unos 20 billones de pesos que recibirán entre los accionistas de estas compañías en títulos de las otras compañías. Y por eso esta operación, que estaría a tan solo unas semanas de finiquitarse, es considerada hoy por hoy como la transacción más grande en la historia del mercado de capitales de Colombia. Pues bien, mi querido Víctor, muchísimas gracias por traernos hasta ahora esta
nueva movida empresarial y todo lo que hay detrás de ellos. ¿Qué le parece si pasamos a otros temas? Porque a propósito del anuncio del presidente Donald Trump de imponer un nuevo arancel a los países que apoyan a los BRICS, los exportadores colombianos están preocupados. Aseguran que de cobijar a Colombia habría un impacto directo comercial y en el empleo. El arancel que inicialmente Donald Trump fijó en abril pasado para las importaciones desde Colombia ahora podría convertirse en 20%. La razón es que el gobierno estadounidense quiere aplicar otro 10% a los países que se alineen con el grupo de los BRICS, en el que podría quedar cobijado Colombia, que recientemente ingresó como miembro del nuevo Banco de Desarrollo que pertenece a ese grupo de naciones. Para el presidente Diana Aldex sería muy grave para el sector exportador esa nueva tarifa arancelaria. Los competidores, México, por ejemplo, paga 0 y los otros de la región, que son competidores nuestros, pagarían solamente 10 y nosotros pagaríamos el doble. Eso nos llevaría a que algunos de los productos de exportación simplemente no pudieran llegar por precio al mercado de los Estados Unidos. Uno de los sectores más afectados sería el agrícola, con productos como el café, ya que el 40% que se exporta va a Estados Unidos. El 80% de las flores nacionales van también a esa nación y se afectarían además el aguacatejas y el banano, entre otros productos. Esto tendría efecto inevitable sobre el empleo en nuestro país, sobre la llegada de divisas también a nuestra nación. Hay que evitar a toda costa que eso se dé. Para Fedesarrollo, el impacto para los exportadores será millonario si no pueden trasladar el arancel al comprador final. Estaríamos hablando de un costo de más o menos 1.400 millones de dólares, porque las exportaciones el año pasado que hizo Colombia a Estados Unidos sumaron cerca de 14.000 millones de dólares. Los exportadores esperan que la vía de la diplomacia pueda permitir negociar los aranceles y, en lo posible, eliminarlos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El consumo per cápita de arroz es de 46 kilos en Colombia y los departamentos de la costa son los que más consumen, con cerca de 60 kilos per cápita. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.